Hola a todos, muy buenas tardes. Primero que todo, quiero darles la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por confiar en Radproc. Gracias por aceptar esta invitación. Quiero que me escriban en el chat si me escuchan bien y si nos ven bien. Listo, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me presento, mi nombre es Leonardo Parra. Yo soy director comercial y oficial de radioprotección de la empresa Radproc SAS. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién soy yo? Bueno, me he especializado durante los últimos 7 años en la parte de protección radiológica. Creo que es un campo que amo, un campo que me encanta. Aparte de que es del sector salud, me parece un campo apasionante, ¿cierto? Llevo 7 años con la compañía. ¿Quiénes somos nosotros? Somos Radproc SAS, somos una de las compañías pioneras en Colombia en protección radiológica. Llevamos 28 años en el mercado. Y realmente sí, aquí quiero hacerles una pequeña confesión. Quiero contarles que sí, hemos tenido unos problemas, hemos tenido errores. Yo creo que como todas las compañías del mundo, tal vez no seamos perfectos, tal vez no seamos los mejores, pero aquí estamos para ustedes. Y quiero el día de hoy extender los más grandes agradecimientos por haber aceptado esta invitación. También el día de hoy nos va a acompañar el doctor Uriel Chica Villegas, PhD en física médica y orgullosamente nuestro director técnico, eh, quien nos va a tocar de un tema que para todos nos ha generado un dolor de cabeza. Sí, desafortunadamente para todos o para muchas personas en Colombia, la implementación de la resolución 482 nos ha generado como unos dolores de cabeza, nos ha generado a veces más que ayudarnos a optimizar los procesos, tal vez nos ha dado como ese dolor de cabeza, pero también lo podemos ver como que hemos tenido ese aprendizaje, ¿cierto? Y que cada día nos enseña cada vez más a mejorar nuestros procesos. Y veamos esta resolución y todo lo que la resolución acarrea como el mejoramiento de la implementación de nuestros procesos. Nos lleva a cada día a ser mejores. Vale. Vamos a empezar. Vamos a empezar con. Como les decía, vuelvo y me presento para quienes no me conocen y quienes no se grabaron mi nombre. Mi nombre es Hernán Leonardo Parra y también con nosotros va a estar el doctor Uriel Chica Villegas. ¿Qué vamos a aprender hoy? Porque realmente hoy lo que vamos a hacer aquí es aprender. Nos vamos a dedicar a aprender y aprender. Estos webinars o estos eventos virtuales que sacamos hoy en día, los hacemos con el fin de que aprendamos. Desafortunadamente la pandemia y todo el tema de la cuarentena nos ha llevado a un tema diferente que ha sido el rediseñarnos, el aprender de lo que estábamos tal vez haciendo mal, ¿cierto? Eh, el aprender a asesorar de una manera diferente. Yo creo que muchos han estado con nosotros frente a frente donde les explicábamos cómo se implementa esta norma, qué debemos o qué necesitamos para implementar esta norma. Pero ahorita gracias a la pandemia, pues aprendimos a hacerlo de manera virtual y aquí estamos para ustedes y hoy lo que vamos a hacer es aprender. Hoy lo que buscamos es que aprendamos cada día más. Vamos a ver primero que todo el esquema de control de la norma según la categoría, lo que necesitamos según la categoría. Tenemos dos categorías que las vamos a ver más adelante. Vamos a ver unos tipsitos, cosas que tenemos que tener en cuenta o cosas puntuales que queremos que ustedes aprendan, o queremos que tú aprendas para que la resolución o para que la implementación o para que el licenciamiento de nuestros equipos de rayos X salga avante. Vamos a ver esos tipsitos. Y súper importantísimo, el reto mundial
derivado de los niveles de referencia para diagnósticos. Muchas veces yo recibo llamadas o recibo cosas donde me dicen, Leonardo, mira, no sabemos qué hacer con los niveles de referencia para diagnóstico, ya tengo el procedimiento, ya tengo implementado el procedimiento, hice una matriz y ahora, ¿qué hago con esto? Porque es que no es solamente hacer una matriz, el procedimiento, y como todos los procedimientos se nos pueden ver bonitos en papel si no los implementamos, y realmente no es solamente de Colombia, es una problemática que estamos viviendo a nivel mundial. Ha sido tema de investigaciones en maestrías y en doctorados en física médica, y sí, tenemos que aprenderlo a implementar desde cero, y ese es uno de los grandes retos a los que nos vamos a enfrentar con la nueva resolución. Tenemos 3 tipos de licencia. Primero, la licencia de prestación de servicios de protección radiológica. ¿Cuál es esta licencia? La licencia de nosotros, la licencia de RadProt. La licencia de RadProt es una licencia de prestación de servicios de servicios en protección radiológica, perdón. Nosotros también estamos regulados por la resolución 482. Nosotros también estamos regulados por el Ministerio de Salud, lo que nos obliga a hacerlo bien, a hacer las cosas bien. Todas las empresas de protección radiológica deben tener una licencia, la cual está regida con los lineamientos de la resolución 482. Tenemos la licencia de práctica médica, que es como todos ustedes. La licencia de práctica de prestación de servicios de salud es lo que más nos ha generado, yo creo que para todos, muchos dolores de cabeza, porque de pronto a muchos nos han devuelto la solicitud de una licencia o hemos tenido que subsanar, o casualmente hasta ahora vamos a iniciar el proceso porque resulta que teníamos licencias que se nos vencían en 4 años, 2, 3 años, y hasta ahora vamos a iniciar el proceso de licenciamiento. Y tenemos la licencia de práctica industrial y veterinaria. ¿Qué pasó? Resulta que a nivel industrial y a nivel veterinario no existía mucha regulación. No existía mucha regulación que nos dijera que tiene que hacer una licencia, tiene que sacar una licencia. Todos sabíamos que de acuerdo a la resolución 9031 debíamos sacar una licencia por tener una fuente emisora de radiación ionizantes. Pero ¿qué pasó? A nivel veterinario, a nivel industrial no era muy regulado, pero la resolución 482 nos saca un capítulo completo, único y exclusivamente para las licencias de este tipo de prestadores, ¿vale? Vamos a, como yo sé que de aquí en adelante nos empiezan a surgir muchas preguntas, muchas dudas, muchas inquietudes, al final de nuestra sesión vamos a hacer una rueda de preguntas. Yo les agradezco, por favor vayámosla poniendo en el chat, no se preocupen, vamos a leerlas todas. Voy a revisar todas las preguntas, vamos a reunirlas y vamos a dar respuesta, y lo que queremos es dar respuesta a todas las preguntas que ustedes tienen, o a todas estas inquietudes, porque para eso estamos aquí, para enseñarles, ¿vale? Listo. Tenemos en licencias vamos a empezar con las licencias de práctica médica. Tenemos 2 categorías, la categoría 1 y la categoría 2. En categoría 1 encontramos los equipos periapicales a nivel odontológico y densitometría ósea, ¿cierto? Y tenemos la categoría 2, radioterapia, radiodiagnóstico de baja complejidad, mediana complejidad y alta complejidad. En baja, mediana y alta complejidad encontramos muchas diferencias, encontramos muchas cosas que no sabemos si nuestro equipo es de baja, si es de mediana o es de alta complejidad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Cuando encontramos un equipo de baja complejidad nos podemos regir a los equipos convencionales, a los equipos portátiles o a equipos panorámicos a nivel odontológico. Y tenemos los equipos de radiodiagnóstico de mediana complejidad. Aquí ya podemos encontrar equipos como, por nombrar algunos, los Arcos-en-C, los TAC, y tenemos también radiodiagnóstico de alta complejidad como son fluoroscopia y angiografía. Esto por nombrar algunos equipos nomás, ¿no? Porque encontramos muchos, y de hecho, cuando hablamos que hacemos fluoroscopia o hacemos intervencionismo en un equipo Arco-en-C, aquí la práctica puede empezar a pasar a ser de alta complejidad, ¿vale? Ahora encontramos, vamos a ver vamos a dividir el esquema en 4, ¿cierto? La licencia médica la vamos a dividir en 4. ¿Qué tenemos que cumplir primero? Los documentos jurídicos. Sí, ok, tenemos los documentos jurídicos. Todos sabemos que tenemos que presentar Cámara de Comercio, RUT, fotocopia de la cédula del representante legal. Eso es lo más importante que tenemos que presentar. Adicional a ello, la siguiente fase es la elaboración o la implementación de una serie de manuales. También tenemos que hacer la intervención y cosas
a los equipos emisores de radiación ionizantes, ahora tenemos que involucrarnos con el área. Ahora ya anteriormente no nos involucrábamos con el área, pero hoy en día sí. Solamente lo hacíamos anteriormente con un estudio radiofísico y ya. Hoy en día tenemos que tener una serie de intervenciones con el área. Y algo que nos ha causado revuelo, que es el oficial de radioprotección. Y aquí va una de las diferencias y uno de los tips que les voy a dar por adelantado. Siempre, así tengamos categoría 1 y categoría 2 en equipos de rayos X, siempre licenciemos como si fuera categoría 2, porque las diferencias no son muchas. La diferencia más importante y más notoria es el oficial de radioprotección. En categoría 1 se llama encargado de protección radiológica. En categoría 2 se llama oficial de radioprotección. Vamos a ver las funciones como si fuera el oficial de radioprotección. Y más adelante vamos a ver la diferencia entre el oficial y vamos a ver la diferencia entre el encargado de protección radiológica. Ahora tenemos la licencia, para la licencia médica, entonces vamos a empezar a ampliar qué son todos los manuales y todo ese poconón de cosas que dice, a mí me llaman y me dicen, Leonardo, pero es que ahorita tengo que tener un poconón de cosas, un poconón de papeles, un poconón de documentos, pero todo esto nos sirve para mejorar, ¿vale? Entonces tenemos, ya hablamos de los documentos jurídicos. ¿De los documentos jurídicos de quién? Del responsable de la licencia, del dueño del aviso, del dueño de la clínica. A veces me dicen, Leonardo, pero es que el equipo no es mío, el equipo es alquilado. Tiene que sacar la licencia la persona que tiene, que el dueño del equipo, la que lo alquiló, o el dueño de la clínica. Lo recomendable es que lo saque el dueño de la clínica. Toda licencia tiene que quedar a nombre del titular, a nombre del dueño de la instalación, ¿vale? Ahora tenemos una serie de manuales y nos vamos con el manual más grande, con el reto más grande en esta fase, que es construir un programa de protección radiológica. Yo creo que muchos conocíamos el manual de radioprotección, ¿cierto? Teníamos el manual de radioprotección muchas veces y en muchas ocasiones yo encontré que el manual de radioprotección lo teníamos muy bonito en papel, pero no lo mirábamos. Ahorita sí lo tenemos que mirar porque forma parte de un manual. Ahorita sabemos que el manual de radioprotección lo tenemos que implementar porque nos lo va a auditar la Secretaría de Salud. ¿Listo? Tenemos que tener un sistema de vigilancia radiológica. Todos conocemos un programa de vigilancia epidemiológica o un sistema de vigilancia epidemiológico que lo tenemos con decreto 1072, que lo tenemos con otras áreas, con otras prácticas, con otros riesgos y también tal vez lo teníamos con el riesgo de radiación ionizantes. Pero ¿qué pasa? Ahorita se nos convierte en un sistema de vigilancia radiológica, lo que quiere decir que lo tenemos que transformar o actualizar, ¿vale? Tenemos el plan de tecnovigilancia. El plan institucional de tecnovigilancia es un documento que es de una responsabilidad de biomédica, ¿cierto? Que recaería sobre biomédica, pero es un documento que sirve para toda la entidad. Lo que tenemos que verificar es que realmente si no tenemos el documento lo tenemos que construir, sí, y si lo tenemos que verificar que tenga contemplada la práctica de radiación ionizantes y tenga relacionados pues todos los equipos. Ahora nos vamos con el área. ¿Qué tenemos que hacerle al área? Un cálculo de blindaje. Para muchos, el concepto del cálculo de blindaje es muy nuevo porque nunca lo habíamos realizado. Tal vez lo habíamos hecho cuando íbamos a construir una sala y el deber ser es que tenemos que hacer un cálculo de blindaje cuando hacemos una sala. Pero para esto lo que el cálculo de blindaje nos dice es qué blindaje debemos tener en esta pared. En esta pared, si yo tengo una fuente de rayos X, ¿cierto? ¿De qué manera la sala viene siendo segura? Como su nombre lo dice, es un cálculo. Entonces lo debemos hacer sobre planos. Para esto también debemos tener muy en cuenta la fuente, la potencia del equipo, ¿cierto? El kilovoltaje, el miliamperaje, para saber, y además la dimensión de la sala. Por eso es que se piden los planos arquitectónicos. Y vienen los planos arquitectónicos. Los planos arquitectónicos deben cumplir una serie de lineamientos, lo vamos a ver un poquito más adelante con los tips, pero debe cumplir una serie de lineamientos. Ya no nos sirve el plano o el diagrama que teníamos en el estudio radiofísico, no sé si ustedes lo recuerdan. Teníamos un estudio radiofísico donde nos hacían un gráfico, un pequeño gráfico, describiéndonos dónde estaba ubicado el equipo, ¿cierto? Ya no podemos hacerlo de esta manera.
Ahorita necesitamos es un plano arquitectónico, un plano elaborado por un arquitecto, por un ingeniero, ¿cierto? Donde describe exactamente dónde está el equipo, cuáles son las medidas de la sala, cuáles son los ductos de ventilación y todo esto lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Y otro documento muy importante que es la descripción de elementos y componentes de seguridad para práctica 2. Nos pide para categoría 2, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Que es un manual de elementos y componentes. La primera vez que yo lo escuché, realmente sentía que me estaban hablando en chino y la verdad, soy sincero, hasta que lo aprendimos a hacer. Porque nosotros como prestadores de servicios de protección radiológica también hemos aprendido, al igual que ustedes, todos nuestros clientes, y hemos aprendido con ustedes. Este documento de elementos y componentes nos dice cuáles son los elementos de seguridad que tiene un equipo. En caso tal de que llegue a suceder un incidente radiológico, si tengo una luz roja que me indica que el equipo está funcionando, si se me llega a abrir la sala del equipo para automáticamente, ¿cuáles son todos estos elementos y componentes de seguridad del equipo? ¿Cierto? Y son documentos obligatorios que debemos presentar con la solicitud de licencia del equipo. Listo, perfecto. También tenemos para los equipos emisores de radiación ionizantes que tenemos que hacerle unas intervenciones. Anteriormente ustedes sabían que hacíamos un estudio radiofísico. Mucha gente me pregunta, venga, Leonardo, lo que pasa es que el estudio radiofísico entonces sí desapareció. Ahora, ¿cómo hago para garantizar que no hay radiación dispersa fuera de la sala? No desapareció como tal, desapareció el nombre, pero ahora tenemos que hacer un control de calidad. ¿Qué es lo que busca el control de calidad? No solamente proteger al trabajador ni al personal, sino que también tenemos que proteger al paciente. Entonces, con un control de calidad, con un protocolo establecido en Colombia, que es el protocolo ARCAL, un protocolo español que adopta Colombia, debemos verificar el buen funcionamiento del equipo. Al verificar el buen funcionamiento del equipo, miramos la dirección de miramos pruebas como la caja de revelado, pruebas como el tiempo, el kilovoltaje, el tiempo de exposición. Este control de calidad lo debemos hacer cada 2 años. Pero yo sí quiero contarles aquí algo muy particular que está pasando con los controles de calidad. Como anteriormente no era tan complicado, pues tal vez no nos preocupábamos muchísimo. Cuando yo les digo que la norma nos lleva a mejorar nuestros procesos, es porque realmente nos lleva a mejorar nuestros procesos. Mi recomendación antes de hacer un control de calidad es hacerle un mantenimiento preventivo al equipo. Si de pronto el mantenimiento preventivo ya se lo hicimos hace 3, 4 meses o 6 meses y no le corresponde todavía hacer mantenimiento preventivo, hagamos un alistamiento del equipo. Así como cuando mandamos a hacerle un alistamiento al carro antes de hacerle una revisión tecnomecánica, es más o menos la comparación que yo les doy, porque ¿qué pasa? Estamos devolviendo muchos equipos porque no pasan una que otra prueba. ¿Y esto qué va a generar? Reprocesos para ustedes, reprocesos dentro de sus procesos internos, que en últimas y definitivamente lo que pueden hacer es hacer invertir más dinero. Y tenemos que cuidar los recursos. Los recursos más importantes son el tiempo, en esto porque esto es una carrera contra el tiempo, el dinero y el recurso humano. Debemos optimizar estos recursos. Por eso les doy esa recomendación, es una recomendación personal de que siempre hagamos algo antes con el equipo, ¿vale? Los niveles de referencia para diagnóstico es un procedimiento, inicialmente es un procedimiento, y de aquí sale el registro de niveles de referencia para diagnóstico. Tenemos las pruebas de aceptación. Esto para equipos nuevos. No nos exime de hacer control de calidad en un equipo nuevo. Pero si el equipo es nuevo, el fabricante o el proveedor del equipo nos debe entregar unas pruebas iniciales de aceptación del equipo donde dice que el equipo está bien. Y la hoja de vida del equipo. Es importantísimo que tengamos siempre a la mano la hoja de vida del equipo, ¿cierto? Porque la Secretaría de Salud ahora nos va a pedir los mantenimientos preventivos, los mantenimientos correctivos, nos va a pedir los protocolos de los mantenimientos preventivos y lo más importante es que lo tengamos a la mano, ¿cierto?
Y ahora lo que más nos ha generado de pronto dolores de cabeza, que es el oficial de radioprotección. Importantísimo, todo lo que hemos venido nombrando, quien lo lidera viene siendo el oficial de radioprotección, de aquí la importancia de saber a quién tengo como oficial de radioprotección. Tiene que ser una persona totalmente experta como oficial de radioprotección. O tiene que tener, lo que nos pide la norma es que sea un profesional, pero no nos dice qué tipo de profesional. Pero sí nos dice que debe tener la formación como oficial de radioprotección. Si no, no puede ser oficial de radioprotección porque tiene unas funciones muy importantes, como es la elaboración del plan anual de capacitaciones. Este plan anual de capacitaciones también nos ha generado mucho terror porque como desaparece el carnet de radioprotección, ya no tenemos que hacer ese curso cada 4 años, ¿cierto? Las entidades deben garantizar un plan continuo de capacitaciones para sus trabajadores. Deben estar refrescando ese conocimiento para los trabajadores, ¿cierto? Ahora tenemos el personal ocupacionalmente expuesto. ¿Qué debe tener el personal ocupacionalmente expuesto? ¿Qué hace el oficial de radioprotección con este personal ocupacionalmente expuesto? Primero que todo, verifica que los certificados de curso de radioprotección estén al día. No quiere decir que si desapareció el carnet de radioprotección ya no necesitamos curso, sí necesitamos curso, pero el curso hoy en día tiene que estar avalado por una universidad o una institución para el desarrollo y trabajo humano. Pero resulta que los tecnólogos en imágenes diagnósticas y los odontólogos pueden tener una gran ventaja en esto, porque dentro de su pensum, si dentro de su pensum vieron la materia de protección radiológica, entonces esto quiere decir que ese certificado de esa materia que les emite la universidad les va a servir como curso de radioprotección. Y ahora la pregunta es, Leonardo, ¿cada cuánto tengo que hacer el curso de radioprotección? El curso de radioprotección es vitalicio. Ya no lo tenemos que volver a hacer, siempre y cuando cumpla con el requerimiento de la norma, que es estar avalado por una universidad o por una institución para el desarrollo y trabajo humano. ¿Qué es lo más importante? Tener a todo el personal con el curso actualizado. También hemos visto cierres de licencias por falta de curso de radioprotección. ¿Qué pasaba cuando las empresas de protección radiológica dábamos el curso? Lo dábamos con base en la resolución 9031, pero es un curso que ya pierde total validez ahorita con la resolución 482. Y sí, lo tenemos que volver a hacer, ¿vale? Como el oficial de radioprotección viene siendo tan importante, tan importante dentro de nuestro licenciamiento, vamos a ver un poquito qué tiene que hacer este oficial de radioprotección. Va a ser un plan anual de capacitaciones. El plan anual de capacitaciones es el anexo 5 de la resolución. Nos da el temario del plan. Con el personal ocupacionalmente expuesto, también tiene que liderar todo el tema del personal ocupacionalmente expuesto en cuanto a la dosimetría. Ahorita para sacar la licencia también necesitamos la dosimetría y este es otro punto particular que se nos presenta para odontología porque muchas veces no teníamos dosimetría, pero hoy en día sí debemos presentar las últimas lecturas de dosimetría. Adicional a eso, para categoría 2 de alta complejidad, tenemos que presentar una lectura adicional que es la dosimetría de cristalino. ¿Cuál es alta complejidad y quiénes deben tener cristalino? Sí o sí, hablemos de hemodinamia. Prácticas como hemodinamia deben contar con cristalino, entra de una vez como alta complejidad y tenemos que empezar a estudiar y a revisar toda la parte de intervencionismo, porque en intervencionismo encontramos muchas prácticas y encontramos mucho intervencionismo que no solamente se hace en un angiógrafo, en un arco-ENSAE, sino también en un fluoroscopio o en un tomógrafo. También encontramos muchas prácticas de intervencionismo que podrían catalogar como alta complejidad y podrían tener dosimetría de cristalino. Para esto toca revisar muy bien la práctica. También es importante que estemos verificando los elementos de protección radiológica. ¿Dónde establecemos los elementos de protección? Esos EPPs que tanto nos causan dolor de cabeza porque el trabajador no se lo quiere poner, o porque el chaleco pesa, o porque el protector de tiroides es incómodo, debe estar establecido dentro de nuestro programa de protección radiológica. Si dentro de mi programa de protección radiológica yo digo que debo tener 3 chalecos y en la práctica tengo un chaleco, estoy incumpliendo, ¿vale? Entonces de ahí
que el oficial de radioprotección debe traer ese programa de protección radiológica y llevarlo a la realidad, ¿cierto? Y los cursos de radioprotección que ya los nombramos. Ahora, como les contaba al principio, vamos a tener unos tipsitos, unos tips que nos van a ayudar muchísimo. Primero que todo, analicemos nuestros tiempos. Pensemos como si estuviéramos en la fase inicial. Cada regional piensa diferente. Ahorita les voy a aclarar un poquito los profesionales que nos da esta norma. Y tenemos también unas oportunidades como es conocimiento de la infraestructura. ¿Les apuesto? Y yo creo que muchos no lo hacíamos. No cogíamos y medíamos la sala del cuarto de rayos X a ver si de verdad estaba cumpliendo con la norma. Yo creo que muchos no lo hacíamos. Yo creo que nos pasó más de uno en algún momento, yo creo. Tenemos un nuevo responsable. Gracias a Dios, tenemos a alguien que ya está liderando el proceso, que es el oficial de radioprotección. Integremos nuestros procesos. Esta es la oportunidad más grande para hacer de la licencia de un equipo de rayos X, convertir todo este proceso en un sistema de gestión en radioprotección y la auditoría. Y ahora los vamos a ver uno a uno. Cuando yo les digo que nos aseguremos del tiempo es porque los tiempos, aquí estamos en una carrera contra el tiempo. Primero que todo, ¿cuándo debemos radicar? Radicamos 60 días antes de que se nos venza nuestra licencia. ¿Qué pasa si radicamos al día 58 o al día 57 o al día 59? Probablemente nos quedemos sin servicio. Categoría 1, no necesita visita. Pero cuando detectemos y mostremos que es una renovación de una licencia, nos pueden cerrar el servicio. Categoría 2, necesita visita. No nos dan una licencia sin la visita. El día de la visita se puede detectar que el equipo se quedó sin licencia y no se radicó en los tiempos establecidos, y también podemos correr el riesgo de que nos cierren el servicio. Ahora, después de que radicamos, la Secretaría de Salud tiene un tiempo en cualquier ciudad de que en 20 días nos da respuesta de lo que nosotros radicamos, ¿cierto? Después de que ellos nos dan respuesta, del día 1 al día 20, nosotros tenemos como entidad 20 días para contestar esas respuestas. ¿Qué pasa si tú no le dices, si tú no contestas en ese lapso de tiempo de los 20 días? La Secretaría de Salud o el ente regional en el que estemos puede tomar como que ya no nos interesa el proceso y desistimos. Y tenemos que empezar el proceso desde cero si nos subsanamos dentro de esos 20 días. Si subsanamos al día 21, no podemos hacer nada. Realmente debemos empezar el proceso de ceros. Ahora, después de que contestamos, dentro de esos 20 días, ¿cierto? Para categoría 1, dentro de los siguientes 45 días nos dan respuesta para la licencia. Y para la categoría 2, dentro de los siguientes 45 días, nos dan la programación de la visita. Como les digo, para categoría 2 ya no nos dan licencias sin la visita, ¿vale? Y nos la dan dentro de esos 45 a 60 días hábiles. ¿Cuál es la recomendación que yo les doy? Empecemos el proceso por lo menos 90 días antes. Porque cuando empezamos 90 días antes, no estamos corriendo. No hay nada más horrible que correr detrás de la secretaría o correr detrás de una licencia que probablemente se nos va a vencer. Adicional a eso, debemos contar también con el tiempo que se nos puede demorar la elaboración del control de calidad. La elaboración del control de calidad, del cálculo de blindaje, de toda la documentación, todo esto lleva un tiempo, y lleva un tiempo bastante prudencial que si no empezamos con 30 días adicionales más, probablemente no lo vamos a lograr, ¿vale? El tip número 2, verifiquemos los planos. Como les decía, muchas veces no miramos los planos, a veces no miramos los planos o no miramos ni siquiera el área si cumple o no. Primero que todo, nuestro plano general debe estar elaborado con base en los criterios establecidos en la resolución 4445 de 1996. De estos criterios,
los más importantes que debemos tener en cuenta, en medio de todo, es la medida de la sala. Nuestra sala debe medir mínimo 20 metros cuadrados, de las cuales una de las paredes debe medir mínimo 3.8 metros. Si no cumplimos con este requisito, el día de la visita a la Secretaría de Salud nos lo van a cerrar. Leonardo, pero ¿cuánto debe medir un periapical? ¿Cuánto debe medir un panorámico? No tenemos medidas para este tipo de salas, ¿vale? Dentro de esta resolución. Adicional a esto, debemos contar con unos requerimientos y es que tiene que estar, primero que todo, señalizado con el trébol magenta con amarillo, que es la señalización autorizada a nivel mundial. Adicional a eso, debemos con un color poner las acotaciones de las zonas controladas, otro color las acotaciones de las zonas supervisadas, adicional a eso otro color para las áreas colindantes. Debemos señalar los ductos de ventilación y la electricidad. Adicional a eso, el plano debe ir acompañado del listado de prácticas que realizan dentro de la institución, ¿vale? Que Leonardo, la categoría 1 no me pide que lleve los ductos de ventilación y electricidad, no me lo pide, entonces no lo hago. Yo sí les doy la recomendación y como se los dije al principio, hagámoslo como si fuera categoría 2. Es mejor porque ya hemos visto que en algunas ocasiones lo han estado pidiendo, entonces digamos que cuando hacemos todo como si fuera categoría 2, a veces como decían las abuelitas, es mejor pecar por exceso que por defecto, ¿vale? Ya vimos dos de los tips, como es análisis de tiempo y el conocimiento de la infraestructura. Piensa como fase inicial. Leonardo, lo que pasa es que yo ya tengo manual de radioprotección y a mí me hicieron un estudio radiofísico el año antepasado para la licencia, entonces no me falta mucho. La recomendación que yo te doy, siempre piensa que estás empezando desde ceros, que vas en la fase inicial. Así tengas 20 equipos y vas a radicar solamente uno. Piensa que estás en la fase inicial y haz todo el proceso desde ceros. Así evitamos que se nos vayan a quedar cositas atrás. El nuevo responsable, sí, gracias a Dios, ya tenemos un oficial de radioprotección, ya tenemos a alguien que es como, llamémoslo así, no va a sonar bonito, pero es como el doliente de las licencias, ¿cierto? Alguien que se va a encargar de integrar el proceso, de ir a ingeniería biomédica y pedir el plan de tecnovigilancia, de ir a infraestructura y pedir el plano, de ir a seguridad y salud en el trabajo y pedir la dosimetría y los exámenes ocupacionales, descentralizar absolutamente todo, ¿cierto? Por esto la importancia de los conocimientos del oficial de radioprotección. Cada regional es diferente. No es lo mismo licenciar un equipo aquí en Bogotá, licenciarlo en Medellín, licenciarlo en Cundinamarca, licenciar en Neiva. No estamos hablando del mismo proceso. La norma es una sola, pero la norma también da alcance para que cada seccional de cada departamento la interprete a su manera. Desafortunadamente es así, pero nos empezamos a adaptar. ¿Cómo nos adaptamos? Rigiéndonos por lo que pide la norma y no por lo que pida la regional, porque cuando nos regimos a lo que pide la norma, estamos cumpliendo al 100%, ¿cierto? Integración de procesos. Ya no es un solo proceso. Yo recomiendo que si tengo un plan anual de capacitaciones, ¿por qué no lo puedo integrar con el plan de capacitaciones del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Sería chéverísimo, ¿cierto? Con eso hago un solo proceso. Si tengo un sistema de gestión de calidad, ¿por qué no le pego el sistema de gestión de radioprotección al lado? ¿Cierto? Estoy garantizando la calidad del proceso de rayos X. Que cuando hablábamos de optimizar recursos, cuando hablábamos del dinero que muchas veces nos afecta y de nuestros pacientes que no los podemos atender, pues no estoy afectando, no me voy a quedar nunca sin la licencia si yo empiezo a integrar todos estos recursos. Ahora vamos a aclarar un poquito los profesionales. La norma nos habla de 3 profesionales: el director técnico, el encargado de protección radiológica y el oficial de radioprotección. ¿Quién tiene director técnico? Lo tiene la empresa prestadora de servicios de protección radiológica, como por ejemplo RadPro, ¿cierto? Nosotros tenemos un físico PhD en física médica como director técnico, pero la norma dice
que si hay alguna institución que cuenta con la infraestructura, equipos para hacer sus controles de calidad, un físico médico y todo eso, puede tener también director técnico porque puede hacer sus propios controles de calidad. Eso es una confusión muy grande que se nos ha generado. A mí me llaman, Leonardo, necesito que me mande los documentos del director técnico porque necesito radicar la licencia. No, lo que necesitas es el oficial de radioprotección. En la lista de chequeo dice que si la institución cuenta con la infraestructura para tener director técnico y hacer sus propios controles de calidad, marque sí y adjunte los documentos. Simplemente marcamos no y no adjuntamos los documentos, a menos de que sea una entidad tan robusta que tenga director técnico y tenga sus equipos para hacer sus propios controles de calidad. El encargado de protección radiológica tiene las mismas funciones que tiene el oficial de radioprotección para categoría 1. ¿La diferencia cuál es? El encargado de protección radiológica, la norma nos dice que puede ser un profesional, perdón, que puede ser una persona con curso de protección radiológica sin importar si es técnico, tecnólogo o profesional. ¿Mm? Y adicional a eso, tenemos el oficial de radioprotección, que sí tiene que ser un profesional con una formación en protección radiológica. ¿Vale? Adicional, les voy a hablar de las auditorías. Otro tip que les doy y que me devuelvo aquí son las auditorías. Auditemos nuestro proceso antes de una visita de la secretaría o antes de iniciar el proceso el proceso de licenciamiento del equipo. ¿Para qué nos sirve una auditoría? Simplemente para encontrar las falencias antes del proceso de licenciamiento y no la hacemos después del proceso de licenciamiento, ¿cierto? Porque sería muy terrible que auditemos cuando ya tenemos la secretaría encima y que sea la secretaría detrás de nosotros la que nos encuentre los errores. Entonces, la idea es, como es, lo que queremos es que se pegue un sistema de gestión en radioprotección, auditemos antes. Hagamos auditorías. Una auditoría común y corriente, la cual nos puede llevar a determinar cómo estamos en el cumplimiento de la norma. Y como les estoy recomendando que hagamos auditorías, una auditoría de estas realmente puede costar de acuerdo a la complejidad de la institución, pero solamente por hoy, solo hoy, yo te voy a regalar una auditoría. Te voy a regalar una auditoría a las 30 primeras personas que diligencien el enlace que van a ver dentro en el chat. A estas 30 primeras personas les vamos a obsequiar una auditoría de diagnóstico sin costo de su sistema de gestión en radioprotección, ¿vale? Las 30 primeras personas que diligencien. Ya van a ver el enlace en el chat, ¿vale? Y aprovechala. Pues, y si estás fuera de Bogotá, pues sabemos, pues se tiene que incurrir en el valor de los viáticos únicamente. Con eso, cualquiera de nuestros profesionales, pues está dispuesto a acompañarte con esta auditoría. Y le doy paso a nuestro director técnico, al doctor Uriel Chica Villegas, quien nos va a ampliar muchísimo el tema de los niveles de referencia para diagnóstico, ¿vale? Doctor, bienvenido. Les regálenme 2 segunditos, ya está el doctor con nosotros, regálenme 2 segunditos.
Regálenme 2 segunditos que no lo puedo ingresar. Regálenme 2 minuticos, por favor. Ya, regálame 2 segunditos, porfa, que estoy tratando de ingresar al doctor Chica. Regálenme 2 minuticos, tenemos un pequeño inconveniente técnico. No olviden diligenciar el enlace que van a encontrar. Y ahora sí los dejo con ustedes. Dejo con ustedes al doctor Uriel Chica. Bienvenido, doctor. Hola, Leonardo, ¿me confirmas si me escuchan bien? ¿Me confirman si me escuchan bien? Perfecto. ¿Sí? Perfecto, bueno. Entonces, como hablamos, uno de los requerimientos dentro del proceso de licenciamiento es la definición de los niveles de referencia para los procedimientos diagnósticos. En ese sentido, tenemos una dificultad en cuanto a la diversidad de equipos que existen asociados a las diferentes prácticas. En odontología encontramos equipos periapicales, panorámicos, tomógrafos. En radiología encontramos equipos mamógrafos, convencionales, portátiles, equipos de tomografía, equipos fluoroscopios, angiógrafos, intensificadores de imágenes en salas de cirugía, y también tenemos luego en medicina nuclear equipos CTs asociados a gamma cámaras o a equipos con tecnología de SPECT-CTs o a PET-CTs. Entonces, debemos entender que el objetivo de definir unos niveles de referencia está relacionado con la seguridad del paciente. Entonces, indudablemente, todos esos procedimientos diagnósticos obligan a la exposición del paciente. Es imposible tomar una tomografía sin que el paciente se exponga a las de radiación, o imposible, por ejemplo, adquirir una imagen periapical sin la exposición al flujo de radiación que produce este equipo. Así que el nivel orientativo lo que no es un límite como tal, y lo que busca es evaluar si la dosis que se le está generando al paciente la podemos considerar aceptable en función de lo que se espera para este tipo de procedimientos. Ejemplo, para un equipo periapical, para una toma sencilla, el nivel orientativo o el nivel de referencia es de aproximadamente 1.9 miligray. Así que cuando hacemos control de calidad de nuestro equipo, lo que buscamos es determinar si efectivamente estamos cumpliendo con este valor o tenemos una desviación que podamos considerar no aceptable. Recordemos que si de repente migramos hacia valores de dosis superiores, podríamos entonces quizás concluir
que el valor de dosis que se le está generando al paciente no permite respetar aspectos relacionados con seguridad radiológica en él. Entonces, recordemos siempre, el nivel orientativo como tal no es un nivel de referencia. Entonces, para evaluar si estamos cumpliendo con ese valor, se definen los niveles de referencia y el nivel de referencia me sirve para evaluar si el paciente está siendo expuesto a un valor de dosis que podamos considerar característico y aceptable para el tipo de procedimiento que se está realizando. Es posible, en algunos casos, que de repente la exactitud del kilovoltaje, pérdida de eficiencia, bajo contraste, nos obligue a setear de una forma diferente el dispositivo generador de rayos X, y esto normalmente conduce a una generación de una imagen que es buena o aceptable para efectos diagnósticos, pero que muchas veces sacrifica la dosis en el paciente. Entonces, justamente cuando encontramos violación de los niveles orientativos, normalmente está asociado a problemas de desempeño del dispositivo que pueden ser corregidos en un procedimiento de mantenimiento. Ahora bien, cuando hablamos sobre las variables involucradas, pues realmente la dosis que recibe un paciente está relacionada con los parámetros de operación del dispositivo. En este sentido, recordemos que cuando estamos generando rayos X, requerimos la generación del flujo de radiación y por lo tanto se utiliza, suministramos al dispositivo una diferencia de potencial, un kilovoltaje para acelerar unas partículas, una corriente eléctrica para producir el flujo de electrones con el cual vamos a bombardear el blanco y evidentemente un tiempo que determina el intervalo temporal durante el cual el campo de radiación va a estar presente. Entonces, todas estas variables son las que finalmente nos van a definir la dosis que recibe el paciente producto del estudio. Entonces, como lo decía Leonardo, dentro del proceso de licenciamiento debemos allegar a la autoridad regulatoria un procedimiento en el cual debemos establecer cómo se van a determinar los niveles orientativos en nuestra práctica. Esto debe realizarse por cada equipo. Es decir, si estamos hablando de una clínica o un hospital en la cual se manejan equipos portátiles, convencionales, tomógrafos e intensificadores de imágenes en salas de cirugía, pues habrá que determinar justamente cómo se va a establecer o a medir o a evaluar esos niveles de referencia para las diferentes prácticas o para las diferentes tecnologías que existan en la clínica o en el hospital. Y allí vamos a encontrar entonces un problema que puede ser o muy sencillo de resolver o se puede hacer más complejo. Y esto lo podemos entender con ejemplos. Primero, determinación de los niveles orientativos para un equipo periapical. De repente, nuestro equipo no nos muestra la exposición que le produce al paciente en términos de miligray, pero normalmente cuando hacemos el control de calidad, la empresa que nos realiza el control de calidad nos da los valores que genera el equipo por cada adquisición. Y aparte de todo, pues son equipos que realmente muchas veces tienen solamente la posibilidad de emitir flujo de radiación con 7 parámetros de programación. El kilovoltaje es una constante, la corriente eléctrica es constante, normalmente 70 kilovoltios, 7 miliamperios o quizás 10 miliamperios, y lo que modificamos es el tiempo para los diferentes tipos de adquisición. Y cuando la empresa externa nos hace el control de calidad, nos entrega una tabla en la cual nos establece a través de una medición cuál es el valor de dosis que recibe el paciente. Así que posteriormente lo único que tenemos que evaluar es simplemente cuánto están recibiendo nuestros pacientes por cada una de las imágenes que tomamos, y la información la podemos obtener del informe de control de calidad. Equipos panorámicos, tomógrafos, al igual que los tomógrafos convencionales de aplicaciones médicas, son equipos que dentro de su proceso de calibración, el fabricante ha incluido normalmente cuando operamos el dispositivo, uno de los resultados producto de la operación del equipo es que nos permite o nos entrega información referente a los miligray por centímetro cuadrado. Así que cuando tomamos la tomografía, una tomografía de cráneo, una tomografía de abdomen, el equipo nos entrega la información específica de la dosis que está recibiendo el paciente producto de la adquisición. Así que finalmente con esa base de datos fácilmente podemos hacer unos
cálculos y unas estimaciones de los niveles orientativos derivados de la exposición del paciente en esos procedimientos diagnósticos. Los equipos de angiografía. Para los equipos de angiografía, los niveles orientativos no se miden en miligray, ni se miden en miligray por centímetro cuadrado, sino en tasa de dosis, es decir, la dosis que recibe por unidad de tiempo, los miligray por minuto o los miligray por segundo que genera el equipo. Así que lo que hacemos con estos dispositivos es, en el control de calidad, verificar la tasa de dosis que producen y luego, normalmente, cuando realizamos un procedimiento de angiografía o de repente cuando el neurocirujano está realizando un procedimiento endovascular, se determinan cuáles son, para esa tasa de dosis, cuál es la dosis total que recibe el paciente por procedimiento. Recordemos que para esos procedimientos, normalmente los niveles de referencia están dados en términos de tasa de dosis. ¿Por qué en tasa de dosis? Porque no se pueden establecer niveles de referencia para estas prácticas en función de dosis, simplemente porque habrá pacientes que en procedimientos más complejos requieran más tiempo de fluoroscopia. Así que regular o establecer niveles de referencia en términos de dosis sería como establecerle a un cirujano cuánto tiempo puede permanecer en la sala de cirugía en un procedimiento. Y él nos diría, pues, dependerá de lo crítico que sea, ¿no es cierto? Entonces, para estos equipos de fluoroscopia, los niveles de referencia suelen establecerse en términos de tasa de dosis, repito, miligray por minuto o miligray por segundo. Y finalmente, cuando estamos hablando de los equipos de radiología convencional, que pueden ser los portátiles, los convencionales o los mamógrafos, algunos dispositivos cuentan con control automático de exposición que realiza un conjunto de interpolaciones para determinar la dosis que se le está generando al paciente. Sin embargo, no siempre disponemos de estos controles automáticos de exposición y encontramos dificultades porque, indudablemente, si hablamos de un equipo convencional, por ejemplo, es un dispositivo con el cual se pueden hacer un número muy grande de procedimientos diagnósticos. Cada procedimiento diagnóstico incluye varios tipos de proyecciones, imagen posterior, anterior o lateral, oblicua, y adicionalmente el tecnólogo normalmente suele setear los valores de kilovoltaje y corriente eléctrica dependiendo de las características del paciente. Si es hombre, si es una mujer, si es un niño, o si es un paciente pediátrico, o si estamos hablando de un paciente robusto o un paciente delgado. Entonces, cuando estos tipos de dispositivos no cuentan con control automático de exposición, se realiza el control de calidad y en el control de calidad me evalúan solamente 10 o 15 puntos de dosis muy seteados para valores preestablecidos, no suele ser sencillo luego determinar los niveles orientativos porque no tenemos una certeza del valor de dosis que le genera la exposición cuando nos desviamos de los parámetros o de los valores que fueron considerados para realizar el control de calidad. Es importante recordar, tener presente que los niveles de referencia me sirven simplemente para orientar y poder concluir y discernir si efectivamente le estamos cumpliendo al paciente en términos de seguridad radiológica en cuanto a la exposición o en cuanto a la dosis que esté recibiendo. Indudablemente, hoy día tenemos incorporación de nuevas tecnologías, software que nos permite reducir la dosis. En imágenes diagnósticas, la protección radiológica del paciente nos lleva a un universo en el cual, en la medida en la cual la dosis es más baja, es mejor para el paciente siempre y cuando no tengamos detrimento de la calidad de la imagen. Entonces, si podemos conseguir una dosis más baja sin detrimento de la calidad de la imagen, le estamos cumpliendo en términos de seguridad radiológica al paciente. Y cuando evaluamos esos niveles de referencia y encontramos que los valores de dosis que le estamos generando están por encima o son superiores a los valores establecidos por algunos protocolos, pues debemos preguntarnos si es nuestra técnica o si es algún parámetro del dispositivo que no esté funcionando de forma correcta y que entonces esté generando esa sobreexposición al paciente y por lo tanto un mayor riesgo en términos epidemiológicos. Importante, dentro de los protocolos adoptados por la resolución 482 encontramos el protocolo ARCAL y allí vamos a encontrar algunos datos sobre niveles de referencia para algunas prácticas. Igualmente, también es importante la resolución 181434
del 2002 del Ministerio de Minas y Energía. Es una resolución en la cual el ministerio adopta las normas básicas internacionales de seguridad radiológica como una norma nacional, y allí también se contemplan niveles de referencia para diferentes tipos de procedimientos. Entonces, con esta diapositiva, pues ya terminamos nuestra presentación y quisiéramos pues dar paso a las inquietudes, a las preguntas. Hace un momento estaba tratando de responder algunas por el chat y bueno, estamos para escucharlos. Bueno, doctor, una pregunta como puntual que nos hicieron, que nos realizan en el chat, es si es válido usar la tabla que reporta el equipo como tal o se debe basar en el control de calidad. Depende. Si la tabla está asociada al modelo del equipo, no sería tan válido porque es un valor genérico para ese modelo específico de dispositivo, que evidentemente cada equipo en particular va a tener desviaciones en función de la carga de trabajo, ¿sí? Entonces, la medida en la cual el equipo empieza a ser usado, obviamente empieza a desviarse de esos parámetros genéricos con los cuales el equipo fue seteado en fábrica o que han sido publicados de forma genérica para un modelo en particular. Listo. Nos pregunta también Ángela en el chat. Hola, si tengo un equipo periapical que me arroja el kerma de aire estimado en unidades, se me fue, en unidades de miligrays, ¿puedo usar estos valores para establecer los niveles de referencia o debo usar los valores que me arrojan en el control de calidad de la dosis de entrada al paciente? Es más sencillo utilizar los valores de miligray que está arrojando directamente el equipo, porque va a ahorrar tiempo. Al final el resultado sería el mismo, pero sería más práctico emplear la base de datos generada a partir del kerma en aire, que es de cierta forma la dosis que recibe el paciente por cada exploración. Al final el resultado sería el mismo, pero sería más práctico emplear la base de datos generada a partir del kerma en aire, que es de cierta forma la dosis que recibe el paciente por cada exploración. Perfecto. Otra pregunta que nos hacen es si el manual de radioprotección, si el manual de radioprotección es si el programa de protección radiológica es el mismo manual de radioprotección. Sí, considero que en esencia viene siendo el mismo documento. ¿Y quién lo diseña? La idea es que es una de las tareas más importantes del oficial de radioprotección, diseñarlo o actualizarlo. También como en compañía de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, Lida nos pregunta, Lida Montoya, me preguntas si cada vez que se va a realizar la renovación de la licencia se debe hacer estudios de calidad. Sí, control de calidad lo debemos hacer cada 2 años. Si no tenemos los controles de calidad cada 2 años, debemos hacerlo, pero sí o sí, cuando vamos después de la primera renovación, vas contando cada 2 años para hacer el control de calidad. Carlos, efectivamente, Doctor, con respecto a tu pregunta, buenas tardes. ¿Cómo puedo establecer la dosis glandular media para un mamógrafo y establecer el nivel de referencia? a partir de los valores que te entregan en el control de calidad. Algunos equipos cuentan con control automático de exposición que pues facilita la tarea, pero si no, se puede a través de los valores que nos registran en el control de calidad. Perfecto. Doctora Marta Rosso, buenas tardes, ¿cómo estás?
Nos pregunta si los exámenes de laboratorio ocupacionales se realizan a todo el personal expuesto y cada cuánto se deben realizar. Sí, a quien tengas catalogado como trabajador ocupacionalmente expuesto se debe realizar, pero eso lo estableces dentro del programa de vigilancia radiológico. Si los van a hacer cada 6 meses o cada año, es lo recomendable. La periodicidad puede ser anual, inconveniente. Pérez, el manual de radioprotección, programa de capacitación en protección radiológica, programa de protección radiológica, ¿son manuales independientes o se puede hacer todo en uno? El manual de protección radiológica es el mismo, puedes dejarlo como el mismo programa de protección radiológica y son manuales diferentes, son documentos diferentes, el programa anual de capacitaciones y el programa de vigilancia radiológica. Bueno, Paula, los niveles de referencia los podemos establecer como bases de datos del OPR o debe realizarlos un físico. Los niveles de referencia los podemos establecer con base de datos el OPR o los debe realizar un físico necesariamente. Los niveles de referencia los puede determinar directamente la propia instalación. En teoría, si licenciamos un equipo, el recurso humano de la instalación está calificado para usar el equipo y también para verificar si la operación del mismo es segura y pues realmente la determinación de los niveles de referencia quizás de pronto nos suene algo extraño o no muy algo desconocido, pero no es complejo y normalmente el OPR y el personal de la instalación podrían determinar los niveles de referencia sin inconveniente. Legalmente, la resolución no contempla que se deba recurrir a un perfil específico para poder determinar los niveles de referencia. Leo una Bueno, pregunta. preguntitas más. Milena, ¿alguna aclaración para veterinarias con respecto a los planos y demás? Veterinarias e industrial realmente tiene una documentación particular. Sí, los planos, no hay, digamos que una aclaración para los planos, pero los que debes presentar para el cálculo del blindaje también son planos arquitectónicos. Me gustaría que me contactaras y te hacemos una auditoría personalizada para veterinario o para industrial totalmente eh, dirigida a este nicho y te ampliamos un poquito más la información, ¿vale? Y Carlos nos Leonardo, pregunta si la dosis de radiación efectiva puede ser reportada en unidades de milisieverts, doctor. la dosis absorbida en órganos se expresa en miligray y la dosis efectiva, cuerpo entero, en milisievert. Hay una pregunta importante sobre qué hacer en caso de una lectura de dosimetría cuando supera o cuando los valores son no permitidos. En este caso, normalmente en el programa de protección radiológica se debe contemplar que en estas situaciones debe realizarse una investigación para tratar de aclarar la razón por la cual el dosímetro presenta esas lecturas que superan los niveles de investigación, que en el caso de Colombia corresponden a lecturas mensuales de más de 1.66 milisievert. El hecho de que diligenciemos la investigación no quiere decir que haya ocurrido un accidente y simplemente es una actividad que debemos realizar para tratar de indagar y aclarar la razón por la cual nos desviamos en la dosis. Es posible que el trabajador declare que perdió el dispositivo durante algunos días o que lo olvidó al interior de una sala de fluoroscopia o que de repente afirme que no ha ocurrido nada particular con el dispositivo o quizás que a los accesorios de radioprotección fueron retirados para mantenimiento y no pudo disponer de ellos y entonces el paso a seguir ya dependería de las conclusiones que arroje el desarrollo de la investigación o el diligenciamiento del formato de investigación.
Bueno, perfecto. Bueno, María, ¿cada cuánto tienes que actualizar los niveles de referencia? Los tienes que alimentar a diario con cada práctica, de acuerdo como esté tu manual, tu programa. Y doctor, una pregunta que nos hacen aquí, ¿el control de calidad se toma, en el control de calidad se toman en cuenta todas las posibles variantes que aplican para un periapical y para un tomógrafo oral, peso, contextura, zona irradiada, etcétera? Normalmente se toman los valores más representativos y realmente pues estos equipos no admiten muchas posibilidades en comparación de un equipo convencional de imágenes diagnósticas hospitalario. Entonces suelen tomarse la mayoría de los parámetros de operación del equipo. Ya de repente, si estamos hablando de un equipo que, no sé, se me ocurre, que admita seteo manual y que tenga múltiples o un número muy alto de combinaciones, pues normalmente la empresa que hace el control de calidad rara vez excede a hacer más de 10 mediciones por cada equipo. Eso suele ser suficiente para la mayoría de los dispositivos. Bueno, queremos darle las gracias por la asistencia, queremos invitarlos a que nos sigan, a que se comuniquen con nosotros si requieren también algún tipo de asesoría personalizada y especializada. Cualquiera de nuestros asesores en protección radiológica o de nuestros oficiales de radioprotección o físicos, estamos totalmente dispuestos a colaborarles. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Los invitamos también a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, a que conozcan nuestra página web, conozcan un poquito más los servicios de nosotros, y estamos mejorando para ustedes, y cada día les vamos a traer mucha información de interés. Muchísimas gracias, gracias por la asistencia y que tengan una feliz tarde, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias a todos por su participación.